Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés de Jesús Sánchez Villanueva. Pertenezco a la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es el módulo de protección internacional en materia de derechos humanos y el reto es el reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de mi asesor, Miguel Ángel Espinosa Arreola, es miércoles 26 de agosto del 2026. Mi número de matrícula es 24009657. En este reto se me pide que analice e investigue la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Radilla Pacheco contra México, sobre sus excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. Para empezar, pondré un poquito en contexto el caso de Radilla Pacheco contra Estados Unidos mexicanos. La sentencia es del 23 de noviembre del 2009 y es uno de los asuntos más importantes que se ha conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado con México, ya que la sentencia fue dictada el 23 de noviembre del 2009 y tuvo como origen la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en el estado de Guerrero en 1974. Esto hasta la fecha, sus familiares, sus hijas son las que han estado promoviendo todo este caso y lo llevaron al ámbito de los derechos interamericanos, o lo que es la Comisión y la Corte Interamericana. Este asunto no solamente se relacionó con la desaparición de una sola persona, sino también con la falta de investigación efectiva, la impunidad, el acceso a la justicia o la falta de acceso a la justicia y la utilización del fuero militar para investigar hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia, al resolver el expediente Varios 912/2010, estableció criterios sobre el control de convencionalidad ex oficio y sobre la obligación de los jueces mexicanos de considerar de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Por esta razón, el caso Radilla no solamente tuvo consecuencias para la familia de la víctima, sino que también produjo cambios importantes en la manera en que los jueces mexicanos deben interpretar y aplicar las normas jurídicas. La Corte Interamericana también determinó que México había incumplido el deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la adecuada tipificación de la desaparición forzada de personas. La obligación de modificar las normas internas es importante porque un Estado no puede limitarse a reconocer los derechos humanos en tratados internacionales, también debe contar con normas internas que permitan protegerlos de manera efectiva. Por ello, la sentencia ordenó a México a adoptar las reformas legislativas necesarias para que su legislación fuera compatible con la Convención Americana y con los estándares internacionales. También la Corte no se limitó a declarar la responsabilidad internacional de México, también estableció diversas medidas de reparación. Entre los principales se encuentra investigar eficazmente los hechos, determinar las responsabilidades penales correspondientes, continuar a la búsqueda de Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos, adoptar las reformas legislativas necesarias respecto al fuero militar, adoptar medidas relacionadas con la capacitación de servidores públicos, realizar determinadas medidas de satisfacción y pagar las indemnizaciones, costas y gastos correspondientes. La sentencia estableció que la propia resolución constituía una forma de reparación y ordenó al Estado cumplir con las diferentes medidas establecidas por el tribunal. Ahora, la importancia del caso Radilla Pacheco puede observarse diferentes puntos de vista. En primer lugar, constituyen un precedente fundamental para la protección de personas frente a la desaparición forzada. La Corte dejó claro que el Estado tiene la obligación de investigar este tipo de hechos y de garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia. En segundo lugar, la sentencia estableció límites importantes del fuero militar cuando se encuentran involucrados civiles y violaciones a los derechos humanos. En tercer lugar, tuvo una gran influencia en el desarrollo del control de convencionalidad dentro del orden jurídico mexicano. La resolución de la Suprema Corte en el expediente Varios 912/2010 relaciona con el cumplimiento de la sentencia de Radilla. Fue fundamental para establecer que los jueces mexicanos deben de tomar en consideración la Constitución, los tratados internacionales y los criterios relacionados con la protección de derechos humanos. Ahora,
Finalmente, el caso tiene una importancia histórica porque demuestra que las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado no deben quedar en el olvido. La irresponsabilidad del Estado puede permanecer vigente cuando no se investiga adecuadamente los hechos y no se garantiza justicia a las víctimas. Y pues ya para terminar, una pequeña conclusión en la que la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México representa un precedente fundamental. Para la protección de los derechos humanos de nuestro país, la Corte Interamericana determinó que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por las violaciones ocasionadas a determinados integrantes de su familia. Desde mi punto de vista, lo más importante de esta sentencia es que demuestra que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar de manera efectiva cualquier violación grave a los derechos humanos y no puede permitir que los casos permanezcan en la impunidad. También considero que es importante el criterio relacionado al fuero militar, ya que pues, las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles deben de ser investigadas por autoridades que garanticen la independencia e imparcialidad. La trascendencia va más allá de Rosendo Radilla Pacheco y de su familia porque sus efectos alcanzaron el sistema jurídico mexicano. La sentencia contribuyó a que el desarrollo del control de convencionalidad y posteriormente influyó en importantes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por todo ello considero que el caso de Rosendo Radilla Pacheco es indispensable para comprender cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y la responsabilidad internacional de los estados. También permite entender que los humanos no solamente deben estar reconocidos en las leyes, los derechos humanos no solamente deben de estar reconocidos en las leyes, sino que deben ser respetados, protegidos y garantizados por los estados y por todas las autoridades e instituciones que forman parte del Estado. Por mi parte es todo, muchas gracias, buenas tardes.